¿Sabías que más de 600.000 músicos de todo el mundo han muerto por enfermedades relacionadas con el tabaco, muchos de ellos antes de cumplir los 60 años? Desde legendarios líderes que encendían un cigarrillo antes de cada concierto hasta dioses de la guitarra que no podían dejar de fumar. Los 30 peores fumadores empedernidos de la historia del heavy metal. Slash tenía un aspecto inconfundible. Sombrero de copa, gafas oscuras y siempre, un cigarrillo. El humo se enroscaba a su alrededor como si fuera parte de sus solos de guitarra. Tanto en el escenario como fuera de él, encendía un cigarrillo como si fuera parte de su trabajo. A sus fans les parecía genial. Pero genial no significa saludable. Ese cigarrillo diario le quitaba algo. Se podía oír en su tono. Se podía ver en sus ojos. La vida de estrella del rock le pasó factura. Y los cigarrillos siempre estuvieron ahí para ayudarla. Detrás de las gafas de sol, el daño iba en aumento. Encendía un cigarrillo tras otro, antes de los conciertos, después de los conciertos, entre canción y canción. Fumaba en las entrevistas, en los coches, en los estudios. No era solo unas pocas veces al día, era todo el tiempo. Tocaba como una leyenda, pero cada respiración era más pesada que la anterior. El humo no solo estaba en el aire, estaba en sus pulmones, en su garganta, en lo más profundo de las partes de su cuerpo que hacían música. Con el paso de los años, se podía oír el desgaste. También se notaba en su forma de tocar, más lenta, más cansada. Fumar le hacía parecer guay, pero también le debilitaba por dentro. Ozzy Osbourne, la potente voz de Black Sabbath, era conocido como el príncipe de las tinieblas. Gritaba, aullaba y sorprendía al público. Pero detrás de todo ese ruido había un hombre envuelto en malos hábitos. No solo fumaba, vivía en el humo. Los cigarrillos lo seguían como una sombra. En cada concierto, en cada habitación de hotel, cada noche, el humo estaba allí. No era algo ocasional, era todos los días. Fumar no era solo algo que hacía, era parte de quien era. Desde el momento en que se despertaba hasta el último segundo antes de dormir, tenía un cigarrillo en la mano o cerca. Seguía fumando incluso cuando su voz empezaba a fallarle, incluso cuando su cuerpo empezaba a desmoronarse. A veces se reía de ello, pero su salud decía otra cosa. Años de tabaco, alcohol y sustancias ilegales no solo desgastaron su cuerpo, sino que empujaron su mente a lugares oscuros. Perdió la noción del tiempo, de las personas, incluso de sí mismo. Algunos fans siguen pensando que era solo parte del espectáculo, pero el precio fue real y nunca dejó de aumentar. La tos, la dificultad para respirar, el dolor, todo era real. Le seguían como el humo. James Hetfield lideró Metallica con fuego y determinación. En sus inicios, fumaba como el resto. Fumar parecía normal, incluso esperado. Su voz era áspera, como grava, y algunos pensaban que los cigarrillos le daban ese toque especial. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Empezó a preocuparse por mantenerse sano y en forma. El tabaco desapareció de su vida, pero el daño no desapareció con él. Llegó muy alto, pero parte del precio ya lo había pagado en nubes de humo. Los primeros años siempre vuelven. Al principio, nadie lo cuestionaba. Fumaba durante las grabaciones, mientras componía y entre conciertos. Su voz tenía fuerza, pero también transmitía dolor. Empezó a perder el control de las notas altas, tosiendo en medio de las canciones. A veces tenía que parar para recuperar el aliento. No era solo la edad, eran años de humo en sus pulmones. Cuando decidió dejar los cigarrillos no fue fácil. El hábito permanecía en sus dedos y en su mente, pero sabía lo que le había hecho. E incluso ahora, con mejores hábitos, la sombra del tabaco sigue ahí. Dejó su huella y nunca lo abandonó del todo. Axl Rose nunca hacía las cosas a medias. Voz potente, conciertos salvajes y mucho tabaco. Los cigarrillos siempre estaban cerca. Antes de los conciertos, después de los conciertos, durante las entrevistas. A veces incluso encendía uno mientras actuaba. Ese carácter, esa fuerza, tenían un precio. Su voz, antes aguda y potente, empezó a cambiar. Le costaba más gritar, le faltaba el aire. Aún así, siguió fumando. Formaba parte de su imagen, pero le estaba consumiendo. Esa vena salvaje dejó más que recuerdos. Dejó marcas que nunca se curaron del todo. No le importaba lo que pensaran los demás. Axl fumaba con orgullo. Incluso mientras hablaba de su música, tenía un cigarrillo entre los dedos. Gritaba al micrófono y luego buscaba el cigarrillo.
Esforzaba los pulmones más de lo que la mayoría de la gente lo haría jamás. Pero los pulmones no olvidan. Se rompen. Empezó a quedarse sin aire durante las canciones. Las notas que solía alcanzar se le escapaban. La gente culpaba a la edad o a la falta de energía, pero la verdadera razón era el tabaco. Le robó su don. La voz que conmovió al mundo estaba siendo destruida por los cigarrillos, una calada tras otra. Eddie Van Halen. Eddie Van Halen era un mago de la guitarra. Hacía sonidos que nadie más podía hacer, pero mientras sus dedos bailaban, sus hábitos le arrastraban. Los cigarrillos siempre estaban cerca. En el escenario, durante las charlas, incluso mientras arreglaba guitarras, fumaba sin parar. Se convirtió en algo normal. Pero años más tarde, llegó la factura. Se enfrentó a graves problemas de salud y, aunque en un principio culpó a otras cosas, la mayoría vio la verdad. Fumar echaba más leña al fuego. El hombre que cambió la música también demostró que las malas decisiones pueden durar más que las canciones. Una vez bromeó diciendo que fumaba mientras hacía cualquier cosa, pero no había nada divertido en lo que le estaba haciendo. Sus manos seguían tocando, pero su cuerpo empezaba a desmoronarse. El aliento cansado, el pecho oprimido, los movimientos lentos, todo eran señales. Incluso su sonrisa parecía forzada. La chispa seguía ahí, pero más débil. Los cigarrillos habían actuado en la sombra durante años, y cuando el daño finalmente se hizo evidente, ya era demasiado tarde. Su cuerpo intentaba luchar, pero el humo llevaba ventaja. El genio de la guitarra había pagado con algo más que tiempo. Steven Tyler, de Aerosmith, iluminaba el escenario y, a menudo, también encendía un cigarrillo. Su voz era salvaje, llena de energía, pero también llena de rasposidad. Gritaba, bailaba y el humo le seguía. Fumó durante años, probablemente más tiempo del que algunos fans han vivido. A la gente le encantaba su voz áspera, pero pocos se daban cuenta de lo que le costaba. Detrás de los gritos había unos pulmones cansados y maltrechos. Incluso cuando sonreía y hacía girar el micrófono, el daño estaba ahí. Los cigarrillos ayudaron a moldear su sonido, pero también lo desgastaron. Encendía un cigarrillo antes de cada concierto, a veces incluso en el escenario. Ese torrente de ruido y fuego provenía de lo más profundo de su ser, pero el humo había debilitado ese lugar. Empezó a necesitar descansos más largos, tosía con más frecuencia, su voz se quebraba cuando antes nunca lo hacía. Los fans pensaban que era solo la edad, pero era más que eso. Fumar le quitó el aliento poco a poco. No sucedió de golpe, se coló sigilosamente y se quedó. Ahora, cuando canta, siempre hay una lucha bajo la superficie. Una voz que antes estaba llena de fuerza, ahora lucha por sobrevivir. Dave Mustaine. Dave Mustaine, fundador de Megadeth y antiguo miembro de Metallica, tenía un fuego interior desde el primer día. Pero ese fuego no solo se alimentaba de la música. Fumar era una constante. En sus primeros años fumaba como si fuera parte de respirar. La mirada afilada, la ira, la agresividad. Todo ello venía acompañado de nubes de humo. No lo ocultaba, lo aceptaba. Pero los hábitos como ese no permanecen ocultos. Acaban apareciendo más tarde. Cuando se hizo mayor, empezó a ver las señales. Los pulmones, la voz, la energía, todo cambia. Fumar no pide permiso para hacer daño. Simplemente espera su momento. En aquel entonces, nadie le dijo que dejara de fumar. Fumar era parte del ambiente, parte del sonido. Pero ahora, su voz transmite dolor. Las notas altas han desaparecido. Los gruñidos son más lentos. Lucha por respirar con claridad. Intenta actuar como antes, pero el cuerpo no responde. Años de humo han dejado grietas en su interior. Sus manos siguen tocando, pero su respiración siempre va por detrás. El fuego que construyó Megadeth ahora arde más lentamente, apagado por decisiones que tomó hace mucho tiempo. Y el humo aún persiste, como un viejo fantasma que nunca se fue. Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, la voz de Iron Maiden, cantaba con una potencia y una energía que llenaban los estadios. Corría de un extremo al otro del escenario, con pantalones ajustados y levantando los brazos como un guerrero. Su voz podía hacer temblar las paredes, alta y fuerte, como un trueno en el cielo. Pero detrás de ese poder, Bruce tenía un hábito tranquilo que no encajaba. En sus inicios con la banda, fumaba mucho.
El humo lo seguía como una sombra, incluso cuando los fans no lo veían. ¿Cómo podía alguien cantar así y seguir llenando sus pulmones de humo? No hablaba mucho de ello, pero los que estaban cerca de la banda lo veían. Su garganta, sus pulmones, las herramientas que utilizaba para hacer música, se estaban dañando poco a poco. Era parte de la vida salvaje del rock, pero no debía ser así. Bruce tenía un don, y ese don luchaba contra el humo cada día. Nikki Sixx. Nikki Sixx tocaba el bajo en Mötley Crüe, una de las bandas más ruidosas y salvajes de los años 80. En el escenario parecía una tormenta. Pelo negro, maquillaje oscuro y dedos rápidos. Compartió su vida en libros y no ocultó nada. Los momentos oscuros, el dolor, los días en que estuvo a punto de morir, todo estaba allí. Vivió cosas que habrían destrozado a la mayoría de la gente. Pero había algo que nunca abandonó: fumar. Aunque intentó cambiar y madurar, los cigarrillos siguieron en su mano. Se aferraba a ellos como si fueran parte de él. ¿Por qué? Quizás era un consuelo, quizás era una costumbre. Pero después de todo lo que había pasado, resulta extraño pensar que el tabaco se quedara mientras tantas otras cosas tenían que desaparecer. Sobrevivió al dolor, a la violencia y a noches terribles, pero el humo seguía volviendo, como si no quisiera dejarlo ir. Lemmy Kilmister. Lemmy Kilmister era la cara y la voz de Motörhead. Parecía venido de otro mundo, con su gran sombrero, su pelo largo y su voz grave que rugía como un oso. Tocaba fuerte, rápido y duro. Su vida era igual de salvaje. La gente habla de lo que bebía, pero pocos hablan de lo que fumaba. Lemmy no fumaba solo de vez en cuando. Fumaba casi todo el tiempo. Era parte de su imagen, parte de su mundo. Fumaba sin parar durante años, un cigarrillo tras otro, sin descansos. Incluso cuando los médicos le advirtieron, siguió haciéndolo. Cuando estaba en el escenario, el público veía a una leyenda. Pero detrás de esa imagen, el humo le estaba consumiendo poco a poco. Siguió adelante hasta el final, en 2015. Los fans lloraron y la música perdió a una estrella. Pero mucho antes de eso, el daño ya había comenzado. El humo no se detuvo cuando la música lo hizo. Rob Halford. Rob Halford, la voz de Judas Priest, dio al heavy metal un sonido agudo. Sus gritos podían hacer temblar los edificios y sus trajes de cuero lo convirtieron en un icono del metal. Su música era fuerte, potente y llena de fuego. Pero detrás del fuego había un hábito del que no solía hablar: fumar. No era algo de lo que alardeara, pero estaba ahí. Lo seguía entre bastidores, en los momentos de tranquilidad, en los rincones oscuros donde los fans no podían verlo. Su voz era poderosa, pero incluso las cosas poderosas se rompen con el tiempo. Y al tabaco no le importa lo fuerte que puedas gritar. Actúa lentamente, destruyendo los pulmones y el aliento. Rob siguió dándolo todo a sus fans, pero una parte de él siempre estaba luchando contra el humo que dejaba entrar. Uno no puede evitar preguntarse qué más podría haber hecho si el humo no hubiera estado siempre ahí, esperando. Brian Johnson. Brian Johnson entró en AC/DC tras una gran pérdida. Bon Scott había fallecido y los fans estaban desconsolados. Pero Brian llenó ese vacío con una voz como el papel de lija y un rayo. Le dio una nueva vida a la banda y los fans volvieron a animar. Pero incluso mientras salvaba el sonido de AC/DC, Brian tenía un problema personal. Fumaba. En los autobuses, en los camerinos, fuera de las paradas de la gira, el hábito se quedó con él. Era parte de su mundo. No hablaba mucho de ello, pero no desapareció. Su voz era áspera y potente, pero el tabaco dificulta las giras. Te quita el aliento, te seca la garganta y cansa el cuerpo. Y sin embargo, Brian siguió adelante, siguió cantando, incluso cuando el tabaco intentaba hundirlo. El público veía a un luchador. Entre bastidores, la batalla era más dura de lo que parecía. Kirk Hammett. Kirk Hammett era el guitarrista principal de Metallica y sus dedos se movían como el rayo. Todos sus solos eran rápidos, precisos y llenos de emoción. Los fans lo miraban como si fuera un mago con la guitarra. Pero Kirk también tenía algo más en la mano.
un cigarrillo. En muchas giras, entre bastidores, después de los conciertos, se le veía fumando. No lo presumía, pero tampoco lo ocultaba. Su música era control y velocidad, pero fumar es todo lo contrario. Te ralentiza, te debilita y te hace daño. Para alguien que necesitaba ser rápido y estar lleno de vida, el tabaco era un compañero extraño. Quizás le ayudaba a calmar los nervios, quizás era solo una costumbre, pero, independientemente del motivo, no le ayudaba a tocar mejor. Era un peso más que cargar en las largas giras y las noches de fiesta. Zakk Wylde. Zakk Wylde parecía una montaña con una guitarra. Pelo largo, barba espesa, música a todo volumen. Era una fuerza en el escenario. Tocó con Ozzy Osbourne y más tarde lideró Black Label Society con potencia y estilo. A los fans les encantaba su sonido profundo y sus manos fuertes, pero siempre había humo cerca. Zakk fumaba a menudo y se convirtió en parte de la imagen que la gente tenía de él. Al igual que el cuero, las botas y los largos solos, el cigarrillo era solo otra parte de su imagen. Pero no era un accesorio. Era real y causaba un daño real. Incluso los hombres fuertes tienen puntos débiles, y al humo no le importa lo fuerte que suene tu guitarra. Te destruye por dentro poco a poco. Zakk siguió adelante, siguió tocando, pero el humo siempre estaba ahí, siempre quitándole un poco más. Joe Perry. Joe Perry era el guitarrista principal de la famosa banda de rock Aerosmith. Su sonido era salvaje, fuerte y lleno de sentimiento. A la gente le encantaba cómo hacía hablar a su guitarra. Tenía un estilo muy blues y le daba al grupo un toque duro y genial. Pero detrás de toda esa música, Joe tenía un hábito. Fumaba mucho. Lo acompañaba a todas partes. En el backstage, en la carretera, incluso en el estudio. Mientras otros intentaban cuidar su salud, Joe seguía encendiendo cigarrillos. Decía que le ayudaba a relajarse. Quizás era así, pero los años pasaron y empezó a notarse. Su forma de tocar seguía siendo potente, pero su cuerpo no. Ya no tenía la misma energía. La gente lo notaba. Los fans seguían queriéndolo, pero había perdido parte de su brillo. Nunca hablaba mucho sobre el tabaco, pero los que lo conocían de cerca veían el precio que estaba pagando. Era uno de los mejores, pero el hábito no le dejaba escapar fácilmente. Y eso hacía que la gente se preguntara cuánto más podría haber dado si hubiera dejado de fumar. Phil Anselmo. Phil Anselmo era la voz potente de Pantera. Su sonido era duro y sus conciertos estaban llenos de energía. Gritaba, saltaba y llevaba su cuerpo al límite. Tenía un aspecto rudo y un estilo salvaje. A los fans les encantaba. Pero Phil no solo vivía al límite en el escenario. Fuera de él, fumaba constantemente. No lo ocultaba. Lo había convertido en parte de sí mismo. Algunos pensaban que eso le hacía parecer más duro. Pero la verdad era otra. Tras años fumando, su voz cambió. Lo que antes era fuerte y agudo se volvió más débil. Seguía intentando actuar como antes, pero ya no era lo mismo. Las personas cercanas a él decían que fumar había empeorado las cosas. Le costaba respirar, parecía más cansado. Eso no le impidió seguir intentándolo, pero cada concierto le costaba más terminar. Nunca le gustó hablar de ello, pero los fans notaban la diferencia. El fuego seguía ahí, pero el humo le robaba el aire. David Lee Roth. David Lee Roth fue la primera voz de Van Halen. Daba volteretas, bailaba y convertía el escenario en su patio de recreo. Su voz era brillante y llena de alegría. Era conocido por sus movimientos salvajes y sus comentarios descabellados. La gente no podía quitarle los ojos de encima, pero detrás de las bromas y las volteretas había algo más. Roth fumó durante los años más salvajes de su fama. Al principio, parecía parte del espectáculo. Se veía genial, como debe verse una estrella de rock. Pero fumar no se preocupa por la apariencia. El tiempo pasó y su cuerpo se ralentizó. Los grandes saltos se hicieron más pequeños. La voz perdió algo de brillo. Intentó seguir el ritmo, pero el hábito le había quitado algo. Seguía siendo divertido y ruidoso, pero la energía se estaba agotando. Los fans no lo olvidaron, pero muchos vieron que algo había cambiado. Dio mucho, pero el tabaco le quitó un poco más de lo que la mayoría veía. Ronnie James Dio. Ronnie James Dio era pequeño en estatura,
pero enorme en sonido. Cantó para Rainbow, Black Sabbath y su propia banda, Dio. Tenía una voz que podía hacer temblar una sala. Creó el famoso gesto con la mano que los fans del metal siguen utilizando hoy en día. Era querido por su potencia y sus letras profundas. Pero detrás de esa gran voz, Dio también tenía un hábito. Fumó durante la mayor parte de su larga carrera. No hablaba mucho de ello, pero la gente lo sabía. Era parte de su día a día. Mientras los fans aplaudían sus notas altas, el humo hacía su trabajo en silencio. A medida que envejecía, la potencia de su voz empezó a disminuir. Luchó contra ello. Nunca se rindió. Pero sus amigos decían que fumar no le ayudaba. El hábito se mantuvo, incluso cuando estaba cansado. Su voz se mantuvo fuerte más tiempo que la de la mayoría, pero estaba claro que tenía que esforzarse más para mantenerla así. El humo se había cobrado su precio, incluso de uno de los mejores. Tony Iommi. Tony Iommi creó un sonido que dio forma al metal. Como guitarrista principal de Black Sabbath, regaló al mundo riffs pesados que parecían truenos. Perdió parte de los dedos en un accidente de trabajo antes de ser famoso, pero nunca se rindió. Creó su propia forma de tocar y cambió la música para siempre. Pero, a pesar de toda esa fuerza, Tony tenía un hábito silencioso. Fumó durante años, en los buenos y en los malos momentos. En aquella época la gente no hablaba mucho de la salud. Parecía normal, pero los años no olvidan. El hábito se mantuvo mientras su cuerpo envejecía. No solía mostrar su dolor, pero los que le conocían bien podían verlo. Su rostro se volvió cansado. Su voz se volvió suave. El humo no le impedía tocar, pero le dificultaba todo lo demás. Tony nunca puso excusas, pero, mirando atrás, el precio es evidente. Ni siquiera alguien tan fuerte como él pudo escapar de él. Ian Gillan. Ian Gillan le dio voz a Deep Purple. Cantó la famosa frase sobre un fuego en el agua. La gente reconocía esa voz en cualquier parte. Era fuerte, audaz y llena de vida. Pero durante la mayor parte de su carrera, Ian fumó. En las giras, en casa, en los descansos entre canciones, el humo le seguía. Formaba parte del mundo de la música en aquella época. Parecía normal, pero los años pasaron y la voz empezó a fallar. Seguía cantando, seguía de gira, pero le costaba más esfuerzo. Las canciones no cambiaron, pero el sonido sí. La gente lo notó. La voz que una vez llenó estadios, ahora necesitaba más ayuda. Intentó mantenerse fuerte, pero el hábito le había quitado algo que nunca podría recuperar. Los fans lo animaban, pero el peso de los años y el humo nunca lo abandonaron. Ian le dio al mundo gran música, pero el precio se cernía sobre él. Ritchie Blackmore. Ritchie Blackmore tocaba la guitarra como una tormenta. Ayudó a hacer famosos a Deep Purple y Rainbow. Sus dedos se movían rápido y sus solos estaban llenos de fuego. Llevó la música clásica al rock como nadie lo había hecho antes. Pero, aunque trabajaba duro en su sonido, Ritchie tenía un hábito silencioso. Fumaba desde hacía muchos años. No lo hacía alarde de ello, pero siempre estaba ahí. Algunos dicen que le ayudaba a calmarse, pero con el tiempo le hizo las cosas más difíciles. Se volvió más distante, tocaba menos. Algunos fans decían que parecía cansado, menos emocionado. Los conciertos se ralentizaron, se alejó de los focos. Nadie puede decir que fuera solo por el tabaco, pero no ayudó. Seguía tocando, seguía teniendo talento, pero la chispa ya no brillaba tanto. Quizás el tabaco también le había quitado una parte de sí mismo. Lo que le dio a la música fue enorme, pero lo que perdió por ese hábito es algo que quizá nunca sepamos del todo. Randy Rhoads. Randy Rhoads tocaba la guitarra para Ozzy Osbourne. No solo era bueno, era algo más. Hacía que la gente se detuviera a escuchar. Su guitarra producía sonidos que nadie más podía hacer. Mezclaba partes dulces y suaves con metal fuerte y rápido. Tocaba con limpieza y era cuidadoso con su música. Fumaba a menudo, aunque se mantenía alejado de otros malos hábitos. Ese cigarrillo permanecía entre sus dedos como si estuviera pegado allí. Pero el humo no es amigo de nadie. Espera, silencioso y lento. Randy volaba en una avioneta una mañana. Ese vuelo nunca terminó como debía. El avión se estrelló. Murió con solo 25 años. Se fue en un instante. Su guitarra se quedó en silencio y el mundo perdió a alguien que podría haber cambiado aún más la música. Solo podemos imaginar lo que podría haber hecho. Sus canciones siguen sonando.
Sus solos siguen ardiendo, pero el cielo y el humo llegaron primero. Paul Di'Anno. Paul Di'Anno fue el primer cantante de Iron Maiden. No tenía una voz suave, era salvaje y llena de fuego. Cantaba como una tormenta, con una fuerza bruta y un sonido agudo. A la gente le gustaba. Sonaba auténtico. Su voz encajaba con la música dura. Pero detrás de esa voz, detrás de las luces del escenario, había humo. Mucho humo. Paul tenía un cigarrillo en la mano durante los descansos, antes de los conciertos, después de los conciertos, casi siempre. El humo formaba parte de su mundo. Los autobuses de la gira estaban llenos de él. Las diminutas salas entre bastidores estaban nubladas por él. La gente decía que era así, pero el humo no olvida. Con el tiempo su voz cambió. Su cuerpo se ralentizó. Su salud ya no era la misma. Algunos dicen que fue la vida. Otros dicen que fue el humo. Quizás ambas cosas. Paul no duró mucho en la banda. Otros le sucedieron. Pero los fans aún recuerdan su voz y cómo ayudó a dar forma a la banda. Aún así, la gente se pregunta, ¿y si hubiera dejado los cigarrillos antes? ¿Qué más podría haber hecho? Su historia aún se cuenta, pero el humo dejó una mancha que no desaparecerá. King Diamond. King Diamond no es como los demás. Lleva la cara pintada de blanco y negro. Canta con una voz que salta como un pájaro. Algunos dicen que da miedo, otros que es mágica. Lideró la banda Mercyful Fate y más tarde creó su propia música. Le dio a la gente más que música. Les dio un espectáculo completo. Pero fuera del escenario tenía un problema. Fumaba desde hacía muchos años. Pensaba que no importaba. Pensaba que era fuerte. Pero el humo acaba pasando factura. No llama a la puerta. Simplemente aparece. Su corazón empezó a fallar. Necesitaba una operación. Los médicos le dijeron la verdad. Los cigarrillos habían contribuido al daño. Debió de ser duro de oír. Su voz podía llegar al cielo, pero el humo lo arrastraba de vuelta a la tierra. Volvió después de la operación. Siguió cantando. Los fans se alegraron de verlo, pero las cosas habían cambiado. Las señales de advertencia estaban ahí. Es fácil pensar que podemos vencer el daño, pero el cuerpo lo recuerda todo. Cada bocanada de humo se queda contigo. Cada concierto tiene un precio. King Diamond pagó parte de ese precio con su salud. Geezer Butler. Geezer Butler tocaba el bajo en Black Sabbath. Contribuyó a crear el sonido profundo y pesado por el que se conoce a la banda. También escribió muchas de las letras. Sus palabras estaban llenas de miedo y sombras. Contaban historias oscuras, pero esas historias provenían de un lugar real. No estaba fingiendo. El humo también formaba parte de su mundo. Lo seguía por los pasillos de los estudios, en los autobuses de gira, en los escenarios oscuros. No lo gritaba, no lo convertía en parte de su espectáculo, pero estaba ahí, todos los días, todos los años. Un daño silencioso, lento. Fumar era algo normal. Nadie hablaba de dejarlo. Nadie se advertía mutuamente. Pero el tiempo pasó, y el humo hizo su trabajo. No siempre se nota el daño de inmediato. Se esconde hasta que es demasiado grande para arreglarlo. Geezer siguió tocando. Su música siguió siendo potente. Pero los fans se preguntan cómo podrían haber sido las cosas. ¿Cómo podría haber sido el aire más limpio? ¿Cuánto tiempo más podría haber ardido el fuego en su cuerpo sin el humo de por medio? Su historia sigue, pero la sombra de esos cigarrillos permanece detrás de él. Glenn Tipton. Glenn Tipton tocaba la guitarra en Judas Priest. Él y Kaka Downing hacían música que cortaba como el acero. Sus solos eran rápidos y precisos. Sus dedos se movían como máquinas. Pero detrás de las luces, detrás del poder, había algo más. Glenn fumaba mucho en sus inicios. Era fácil hacerlo. Todo el mundo lo hacía. Nadie decía que no. Siempre estaba tranquilo, siempre concentrado. Pero los cigarrillos estaban ahí, silenciosos en un rincón. La gente no hablaba de lo que le estaban haciendo. Siguió fumando, siguió tocando. Los conciertos continuaron. Los fans aplaudían. Pero años más tarde, su cuerpo comenzó a cambiar. Su salud se deterioró. Sus manos ya no se movían igual. Sus pasos se hicieron más pesados. Le costaba más encontrar la energía. Aún toca de vez en cuando,
Es valiente. No se detiene. Pero el precio es evidente. El humo no ha desaparecido. Deja algo atrás. La historia de Glenn está llena de música y lucha, pero también es un recordatorio. Los pequeños hábitos pueden convertirse en grandes problemas. Los cigarrillos que antes parecían inofensivos se convirtieron en algo más, algo que intentó robarle la música. Tom Araya. Tom Araya cantaba y tocaba el bajo en la ruidosa y salvaje banda Slayer. Tenía una voz potente que llenaba grandes salas. En el escenario parecía lleno de fuego, pero detrás de ese poder había algo más. La gente que lo observaba de cerca notaba que a veces fumaba. No lo hacía mucho en el escenario, pero fuera de él, allí estaba. Algunos fans se sorprendían, ya que cantar así requiere mucho aliento. Otros decían que era solo parte de la vida dura que conllevaba formar parte de una banda como Slayer. Con el tiempo, la gente empezó a preguntarse si esa elección le hacía daño. ¿Le dificultaba las cosas a largo plazo? ¿Le quitaba poco a poco parte de la energía que tanto necesitaba? Es una pregunta sin respuesta clara, pero las señales estaban ahí. 28. Kerry King. Kerry King era conocido por su guitarra rápida y sus espectáculos salvajes. Sus brazos se movían como máquinas, tocando notas agudas una y otra vez. Parecía hecho para el escenario, pero aunque mantenía la música dura, había algo más que formaba parte de su estilo. En las giras, solía fumar. Era casi como si fuera parte de él. Se podía ver el humo salir por detrás mientras las guitarras gritaban por delante. A algunos les parecía genial. Para otros parecía arriesgado. Para tocar ese tipo de música se necesitan pulmones fuertes. Para mantenerse en forma hay que cuidar el cuerpo. Pero quizá la emoción del momento era más importante. Aún así, quienes lo ven ahora quizá se pregunten si el ruido ocultaba un precio. Sebastian Bach. Sebastian Bach causó sensación con Skid Row. A finales de los años 80 y principios de los 90, su voz destacaba entre las demás. Cantaba alto, con una potencia que hacía que la gente se detuviera a escuchar. Pero allá donde iba, solía haber un cigarrillo cerca. Formaba parte de su imagen. El pelo, la ropa, la música alta y el humo. Incluso años después, siguió con ese hábito. Algunos fans se preguntan cómo habría sido su voz si no hubiera elegido ese camino. Quizás habría sido más potente y habría durado más. Pero el pasado no se puede cambiar. Todo formaba parte de él, para bien o para mal. Vince Neil. Vince Neil lideró Mötley Crüe con su voz salvaje y su vida desenfrenada. Era ruidoso, divertido y lleno de energía. Pero eso conllevaba ciertas decisiones. Fumar era una de ellas. No lo ocultaba. Vivía a toda velocidad y eso se notaba. Luces, ruido, fiestas, y el humo también estaba allí. Con el paso del tiempo, su voz empezó a sonar diferente, más suave, más débil. La gente empezó a darse cuenta. Algunos fans seguían animándolo. Otros sentían que faltaba algo. La voz que una vez hizo temblar las salas ya no era la misma. Quizás los años le pasaron factura. Quizás el humo tuvo algo que ver. En cualquier caso, el fuego que una vez ardió con tanta intensidad no duró para siempre.